Calderón, que dejaba operar en territorio a la DEA. Pero déjense ustedes eso, hizo un acuerdo con Obama entonces para el llamado rápido y furioso. ¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude, nos abrace, si hubiera corrupción? No, bueno, ya TV Azteca, ¿no? Esos ya son todo, ¿no? Ministerio Público, juez. Es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Como es brillante, Luisa María. Calderón, que dejaba operar en territorio a la DEA. Pero déjense ustedes eso, hizo un acuerdo con Obama entonces para el llamado rápido y furioso. Bueno, si eso no es injerencismo, ¿qué es? O sea, armas de Estados Unidos, más de 2,000, si no me equivoco, armas de Estados Unidos, que supuestamente le pusieron un chip para que pasaran a México, promovido por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, porque supuestamente con esa operación iban a encontrar a dónde estaban los capos de la droga, dijo, la verdad. Todo se destapó por el homicidio de un agente de Estados Unidos. ¿Alguien resultó responsable de eso? No. Se quedó ahí. Pero se demostró que esas armas participaron en un montón de homicidios en contra de mexicanos. Bueno, ya si quieren platicamos del Irán Contras y de muchas formas que se ha querido tener presencia de una manera distinta en México. Ahora, en este caso, ¿quién está pidiendo? Porque también hay que ver, porque no todo es lo mismo allá. Es una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Nueva York, una oficina de Nueva York, que está pidiendo la detención urgente, con motivos de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores? Oye, ¿por qué es tan urgente? ¿Qué pruebas tienes? A ver, Fiscalía, ayúdame a ver si esto que me mandaron tiene pruebas suficientes. Y la Fiscalía dice, pues pide más pruebas porque no veo pruebas de la urgencia. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores eso es lo que va a contestar, pruebas. En este caso, ¿de por qué es tan urgente? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Porque eso es, porque frente a toda todos los jueces que ya hay en México, ¿no? Porque Riva Palacio es juez, Loret de Mola es juez, ¿quién más? Ciro es juez. No, bueno, ya TV Azteca, ¿no? Esos ya son todo, ¿no? Ministerio Público, juez, y no sé si ellos fueron los que invitaron a la de la comunidad de Madrid que va a venir a hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Bueno, paréntesis cultural. Ya todos ellos ya son jueces. Ya Aguilar Camín. No, pero aparte, la presidenta está en un terrible dilema. O entrega a Rocha o va a haber invasión. Bueno, cálmense, tranquilos. Sí, por favor. La presidenta está en un terrible dilema. O cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha. Nosotros no cubrimos a nadie. Pero, por favor, pruebas. O las pruebas son los documentales de Loret de Mola. Digo, porque así estamos. ¿Qué nos corresponde?
En primer lugar, los principios. Decía el presidente López Obrador también, lo cuento en el libro, me lo dijo a mí, cuando tengas duda, los principios. Por eso digo, es tiempo de principios. Entonces, un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía. Es más, si Estados Unidos acusara a un gobernador de otro partido político que no tuviera que ver con Morena, el principio, la soberanía. Porque es México por encima de todo. Nunca en la historia, nunca habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones. Nunca. Entonces, ¿qué me corresponde? La soberanía. La soberanía. La defensa de la soberanía. Y en segundo, la justicia. Pues yo decía, verdad, justicia y soberanía. La verdad, ¿quién tiene la verdad? En este caso, pues quien hace las investigaciones. ¿Quién hace las investigaciones? Entonces, no, paso por paso. Entonces, que envíen las pruebas que tienen y si es el caso, la Fiscalía actuará, la Fiscalía mexicana. Pero esta cosa, además, violando la confidencialidad, ¿qué objetivo tenía sacarlo a 8 columnas? Si ellos saben que debe haber confidencialidad. Entonces, es la defensa del pueblo, la defensa de nuestra dignidad y la defensa de la patria. Y la justicia, todo en el mismo término. Fíjense, me dio una risa, fuimos a Palenque. ¿Por qué fuimos a Palenque? Ya lo teníamos programado, porque las giras las programamos. Porque es una obra muy importante, la unión del interoceánico con el Maya, y se dio hace unas semanas. Y la verdad es una obra muy importante. Ya fue la presidenta a pedir línea. Para empezar, no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador. No tendría nada de malo. No, pero no me reuní. No, pero ya fue a pedir línea. Ya desde Palenque están orientando la política nacional. Tiene mucho rasgo de misoginia, la verdad. O sea, como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país. Se reunieron la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno en una, ¿cómo le pusieron? Un cónclave. Es que de veras da risa. Fuimos a Palenque y dormimos en el Hotel del Tren Maya, que por cierto se los recomiendo, del Mundo Maya. Muy bonito, está en medio de la selva, muy bonito. Y Raquel me acompañó porque me dijo el jueves, presidenta, me urge acuerdo con usted porque traigo varios temas pendientes. Le dije, ¿sabes qué? Traigo una semana bien complicada, vente con nosotros y ves lo que estamos haciendo ahí. Entonces en la noche pues teníamos hambre y nos fuimos a cenar ahí mismo en el hotel. Y ahí tomamos nuestro acuerdo normal, como tengo con cualquier secretario o secretaria. Entonces nos tomaron una foto, cónclave, morenista además. No, bueno, es que está divertido, ¿no? La verdad. Entonces, el pueblo de México tiene que tener la certeza, primero, de que la presidenta no agacha la cabeza, de que su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo y que también vamos a actuar con justicia como lo hemos hecho hasta ahora.
que hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay cosas que le corresponden a la Fiscalía, hay cosas que le corresponden al Poder Judicial. Pero decir que ahora estamos en un terrible dilema, no. Sabemos cómo actuar y siempre tenemos un gran equipo que ahora está reforzado para avanzar en lo que nos comprometimos con la gente. Sí, importante también subrayar esto de que Estados Unidos siempre ha querido pues mandar en México, pero pues los mexicanos y mexicanas siempre defienden su soberanía. Presidenta, en otro tema, el 11 de abril pues ya entró en vigor esta reforma al artículo 127 constitucional en contra de lo que se llamó en el Congreso las pensiones doradas. Preguntarle al respecto porque en el Diario Oficial de la Federación el decreto establece pues prácticamente con sus excepciones que está para todo el gobierno, los fideicomisos, las empresas públicas, pero también que los legisladores votaron porque esto se aplique en gobiernos estatales y en gobiernos municipales. Preguntarle cómo se va a ir aplicando esta reforma, ya estamos en mayo, si va a haber alguna circular o algún tipo de comunicación con las dependencias. También sabemos que ya hay resistencias al interior de algunas para aplicar pues este recorte, ¿no? Que había pensiones hasta de $1 millón y a costa del es erario. Inmediato, una vez que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, las pensiones, o sea, aquella persona que recibía una pensión mayor de la mitad del salario de la presidenta, se tiene que ajustar a ese monto, la mitad del salario de la presidenta. O sea, estamos hablando sobre 70,000 pesos más o menos. Repito, yo cuando me jubile, porque lo platiqué entonces, le estoy pidiendo a un compañero que me haga el cálculo, pero voy a recibir pues alrededor de 30,000 pesos, como maximísimo, mi jubilación del ISSSTE, porque yo fui profesora universitaria desde muy joven. Entonces la antigüedad se cuenta desde que fui ayudante de profesor de la Facultad de Ciencias y se va sumando con mis años de académica, mis años de… Entonces si en el 2030 decido ya jubilarme, pues será sobre 30,000 pesos. Ellos tienen pues más del doble de con lo que nos vamos a jubilar. El presidente López Obrador se jubiló creo que con cerca de 28,000 pesos. Sobre eso recibe él todos los meses. Entonces, quien recibió $1 millón de pesos, pues ahora va a recibir 70. Comparado con pensiones, las pensiones medias de la gran mayoría de los mexicanos, pues es una pensión muy buena, la verdad. Incluso comparado con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. El salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social está sobre 18,000 pesos, 17,000, casi 18,000 pesos al mes. Con su permiso, señora presidenta, antes que nada agradecerle mucho la oportunidad de sumarme hoy a su gabinete y a este proyecto extraordinario del segundo piso de la transformación. Quisiéramos informar respecto a cómo está el proceso de extradición en el caso Sinaloa, porque se ha venido hablando mucho sobre el tema y vale la pena puntualizar en qué momento del proceso estamos para que no haya información falsa que se difunda. Lo primero que hay que destacar es que hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo, está regulado en artículos distintos y lo vamos a ver ahora. Si me permiten. Fíjense bien, la solicitud formal de extradición está regulado en el artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Esa es la solicitud que se presenta.
Ahí claramente se establece cuáles son los requisitos de esta solicitud. Se tiene que enviar por la vía diplomática y debe contener el delito por el cual se acusa y anexar estos documentos. Relación de hechos imputados, textos legales que tipifiquen el delito, que fijen la pena y que regulen la prescripción. C, y aquí lo subrayamos, datos de prueba que establezcan que es probable que la persona cometió el delito. D, copia certificada de la orden de aprehensión emitida por el juez de la parte requiriente, datos de identificación y traducción al español. Esto es la solicitud formal de extradición. Ahora bien, adelante. La solicitud de detención provisional con fines de extradición se regula en el artículo 11 y no es lo mismo. La solicitud de detención es en aquellos casos donde se considera hay una urgencia. Y subrayamos urgencia, es decir, donde exista riesgo, ya sea de sustracción o de obstaculización del proceso. Si la parte requiriente considera que hay urgencia por estas dos circunstancias, entonces puede pedirle al país requerido, en este caso México, solicitar que previo a la solicitud formal una solicitud de detención. Y aquí lo importante es que debe contener elementos probatorios precisamente para probar que es urgente esta solicitud. Entonces, lo que se solicita es la detención provisional con fines de extradición y si ésta se encuentra fundada, entonces se procede a la detención y se abre un plazo de 60 días para entonces sí poder formalmente presentar la solicitud formal de extradición. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición. Lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Para poder presentar esto, necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia, es decir, que existe un riesgo de sustracción o obstaculización del proceso. La Secretaría de Relaciones Exteriores le pide una opinión a la Fiscalía y la Fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional precisamente para que se acredite la urgencia. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de control y el juez de control puede, viendo las evidencias, establecer ya sea la prisión, la detención provisional o alguna otra medida cautelar y ahí inicia este proceso de 60 días. Entonces, el momento procesal exacto en el que estamos es en que la Fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte esos elementos para poderlo presentar entonces sí ante un juez. ¿Quién lo va a determinar? El juez de control. No lo va a determinar la Fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo determinaría el juez si se mandaran estos elementos probatorios. Adelante. Esto, en realidad, aunque bien establecido en el Tratado de Extradición, también es aplicable en la ley mexicana de forma similar. ¿Qué sucede en nuestro sistema penal mexicano?
El artículo 16 constitucional, en relación con los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que para poder solicitar una orden de aprehensión, cualquier fiscalía requiere aportar datos de prueba a un juez y debe acreditar 3 cosas: el hecho que la ley señala como delito, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela, que es similar a la urgencia, es decir, el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso. Entonces, esto también existe para efectos del sistema mexicano cuando se quiere detener a una persona y solicitar una orden de aprehensión. Adelante. Ahora bien, respecto a la confidencialidad, esto también es muy relevante. Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial. ¿Por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas. Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8. En este caso, dicha confidencialidad se violentó, provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas. Adelante. Consideraciones finales. Número 1, la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito. Número 2, la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si es procedente o no una solicitud de detención provisional. La Fiscalía General de la República ha emitido opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que el país requiriente no aportó elementos que acrediten la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia. Finalmente, la Fiscalía General de la República ha enviado opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que es necesario solicitar al país requiriente confidencialidad para poder preservar el debido proceso. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Luisa. Ahora sí ya se entendió, ¿verdad? ¿En qué proceso, en qué parte de un proceso enviado por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos estamos? Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, si les parece. Vamos acá para que nos digan qué. Gracias, Presidenta. En parte es acerca del tema de Sinaloa también. Si nos pudiese comentar, Presidenta, hoy va el secretario de Seguridad a Sinaloa a dar una rueda de prensa. Ha habido también hechos violentos en los últimos días. ¿En qué momento se está en Sinaloa? Si va a haber más reforzamiento de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad en la entidad para evitar desbordamientos de violencia, y si usted en algún momento también en los próximos días acudirá a la entidad. Como saben, el gobernador Rocha pidió licencia el sábado, si mal no me equivoco. Y el viernes en la noche y el sábado se nombró a una gobernadora interina por parte del Congreso, como establece la Constitución de Sinaloa. Instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al secretario de Seguridad, al general secretario y al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Ella era secretaria de Gobierno, conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, pues el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación
y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa. ¿Hubo alguna solicitud de parte del ahora es gobernador con licencia de mantener seguridad en su entorno para evitar cualquier cosa que le pueda suceder a él? Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete. Gracias. Y respecto a lo que comentaba la consejera jurídica, ¿este proceso cuánto tiempo podría tardar? Es decir, la FGR le informa a la Secretaría de Relaciones que se requiere más información de elementos de prueba en contra del exgobernador. Eso se envía a su vez a la Corte, entiendo que a la misma Corte del Sur de Nueva York. Es el Departamento de Justicia. Departamento de Justicia. ¿Cuánto tiempo tarda esta solicitud? Es decir, ¿hay algún plazo perentorio para que se entreguen esas pruebas y se pueda continuar con el proceso? ¿O es un tiempo abierto para esto? No existe como tal un plazo definido, es decir, se podría optar por dos vías. Una vez que se requiera esta información, se puede enviar la información para acreditar la urgencia, si es que se sigue solicitando la detención provisional conforme al artículo 11, o se podría optar también por mandar la solicitud formal de extradición. En caso de que se determinara mandar la solicitud formal de extradición, como vimos en la lámina, se requieren los elementos probatorios respecto ya de los hechos, no de la urgencia, sino ya de la probable responsabilidad sobre los hechos cometidos. Entonces no existe un plazo como tal, pueden presentarlo en cualquier momento. Gracias. Y Presidenta, nada más insistiendo un poco, ¿usted tiene pensado ir a Sinaloa en los próximos días? En estos días no, pero no por alguna razón en particular. Tenemos un programa de trabajo. Este fin de semana que viene vamos a Sonora. Nos vamos a quedar los 3 días en Sonora. Vamos a darle seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios. Vamos a inaugurar hospitales. Vamos a informar sobre las obras carreteras que tenemos en Sonora y también sobre obras de agua en Sonora. Entonces vamos para allá. Gracias. En otro tema, un segundo tema. Ayer tomó protesta Ariadna Montiel como presidenta del partido Morena. Luisa María estuvo hasta hace unas horas frente al partido. En su discurso, en su primer discurso como presidenta del partido, hizo mucho hincapié en que no se va a aceptar en el futuro cualquier conducta de corrupción de parte de los integrantes, e hizo hincapié en aquellos que van a buscar alguna candidatura, que incluso si ganaran la encuesta, estuvieran al frente de las encuestas en cada uno de los estados donde va a haber elección, y se comprueba que incurrió en actos de corrupción, no tendrían la candidatura. El discurso de Ariadna rondó en torno a la corrupción, Presidenta, con estos ejemplos que se dan. Entiendo que hay filtros que se establecieron para las candidaturas durante el periodo de Luisa María al frente del partido, pero pareciera que sí se reconoce implícitamente que hay corrupción dentro de Morena, Presidenta. ¿Usted tendría alguna opinión acerca de ello? A partir de esta solicitud de una oficina, porque hay que ponerlo así, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia hoy, Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, que también solicitó licencia, el senador por el estado de Sinaloa y otras 7 personas. Se viene una campaña
en los medios, en las redes, promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la derecha mexicana, de los adversarios políticos. Hay que poner todo como fue la semana pasada. Vamos a hacer un recuento. O semana y media. Hay un accidente de personas en Chihuahua y se conoce a partir de este accidente que hay 2 ciudadanos de Estados Unidos que participaron en un operativo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. A partir de ahí, nosotros decimos, se está violando la ley, la Constitución y los acuerdos o el entendimiento que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Primera situación. Después viene una solicitud de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 ciudadanos mexicanos. Y los comentócratas y los medios, no todos, algunos, y la derecha internacional, el gobierno de México tiene nexos con el narcotráfico, como lo habíamos dicho desde hace tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley, en el caso de Chihuahua, decimos a la Fiscalía que se revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes. En el caso de Sinaloa, lo mismo. Le digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pide opinión de la Fiscalía General de la República para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional. Misma actuación del Gobierno de México. Pero se viene esta campaña. Yo lo he dicho siempre, nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicana o mexicano, que hoy se estén destinando 1 billón de pesos para dedicárselos directo a la gente? ¿Cómo se explica que haya aumentado la recaudación? A ver, pon la gráfica de recaudación. En 390,000 millones de pesos respecto al año anterior. Vean, en el año 2018 la recaudación era de 3 billones. Aumenta, sin aumentar impuestos. En 2025 la recaudación es de 5.3 billones de pesos. Y cada año va aumentando en términos reales, a pesar de la pandemia. ¿Cómo se explica que haya más recaudación? Porque hay honestidad. ¿Cómo se explica que haya programas de bienestar y que antes no se podían dar?
Pues porque hay honestidad en el manejo de los recursos. ¿Cómo se explica que en el periodo del presidente López Obrador hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que por primera vez en la historia hay más millones de personas en la clase media que en la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude, nos abrace si hubiera corrupción? Nosotros nos comprometimos a acabar con el régimen de corrupción y privilegios. ¿Cómo se explica que hayamos aprobado un plan B en donde se acaba con las pensiones doradas, en donde se reducen los regidores, disminuye los presupuestos de los congresos estatales, disminuyen los presupuestos del Senado? ¿Cómo se explica que estemos determinando estas acciones? ¿Cómo se explica que no queremos que haya reelección, que no queremos que haya nepotismo en la entrega de un cargo de elección popular a otra si hubiera corrupción? Pero hay una campaña de que hay corrupción en los gobiernos de la transformación. ¿Cómo se explica que el Consejo Nacional de Seguridad haya enviado 94 jefes de detenidos en México, solicitados por el gobierno de Estados Unidos, de todos los grupos criminales, a Estados Unidos? ¿Cómo se explica que haya disminuido en 44% los homicidios? ¿Cómo se explica que se detuvo a un presidente municipal en Jalisco de Tequila, que venía de Morena, si no estuviéramos acabando con la corrupción? ¿Cómo se explica que se haya detenido al alcalde de Teuchitlán de Movimiento Ciudadano porque estaba vinculado con lo que ocurrió en Teuchitlán? Por cierto, no sé si saben que uno de los hermanos de este presidente municipal fue detenido recientemente por el vínculo con el huachicol. ¿Cómo se explica ¿cómo le llaman? La operación Enjambre, deteniendo a presidentes municipales vinculados con algún grupo criminal? ¿Cómo se explica eso? Todo eso que hemos hecho del 2019 a la fecha en los gobiernos de la transformación, si hubiera corrupción. Que hay una persona, independientemente del partido político, que se demuestra que está vinculado con la corrupción o que se demuestra que está vinculado con algún grupo de la delincuencia organizada, se procede por la Fiscalía. Ahora, la política es, decía el presidente López Obrador, o dice, ¿no?, el presidente López Obrador, eficacia y principios. Hoy es tiempo de los principios, es tiempo de la honestidad, es tiempo de la defensa de la soberanía, es tiempo de estar con el pueblo de México, es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Siempre es tiempo de eso, pero hoy más que nunca. La única alternativa que tiene el pueblo de México es la transformación. Entonces, pues la nueva presidenta de Morena le corresponde ese trabajo, como lo hizo muy bien Luisa María. Vean
Cómo es brillante Luisa María. Explicó en 5 minutos los juicios de extradición y lo que está pidiendo hoy el gobierno de Estados Unidos. Ahora, como digo, es tiempo de la defensa de la soberanía y también de garantizarle al pueblo de México la honestidad, los principios y la construcción de la paz.